Estamos otro domingo más, a corazón abierto, y para recorrer historias de vida de grandes referentes. Esto es En Vida, y hoy tenemos la presencia, el honor de tener la presencia a pesar de la distancia y a pesar de que no podemos estar en un mismo espacio. Su palabra en todos estos años ha construido una identidad tan nuestra y tan propia. Periodista, dramaturgo, narrador, ensayista, diplomático, docente universitario y un gran maestro. Alcibiades González del Valle, bienvenido a En Vida. Sí, muchísimas gracias, Yana. Muy orgulloso de estar en tu programa y esperemos pasarlo unos buenos momentos. Maestro querido, estoy, como se diría en nuestra jerga, aguará, de tenerte acá conmigo y poder un poco en este espacio compartir tanto. Después de recorrer, querido Alcibiades, parte, porque sé que me habrá faltado mucho, de toda tu historia, de todo tu trabajo, recorrer el trabajo del periodista, recorrer el trabajo del dramaturgo, del narrador, del ensayista, es un camino diferente, pero todos unidos por esa forma tan particular y tuya. Sí, mi actividad principal ha sido y es, y espero que siga siendo todavía por un tiempo más, el periodismo. Y los otros géneros basados desde luego también en la palabra, como el ensayo, la novela, como la dramaturgia. Entonces, son géneros distintos pero que están unidos por la palabra, ¿no? Y que yo la cultivo mucho con mi escritura y sobre todo con mi lectura, porque siempre me ha gustado leer más que escribir, o sea que leo mucho más que lo que escribo. Y entonces he venido construyendo estos mundos así, muchas veces fantásticos, muchas veces de ficción y muchas veces de amargas realidades, ¿verdad? Porque el periodismo me enseñó a estar en contacto con el dolor de la gente, con la aspiración de la gente, con sus sueños, con sus esperanzas, en fin. Esa es la ventaja del periodismo, que nos une a la gente. Y a partir del conocimiento que yo he tenido de mis entrevistados, de mis reporteados, entonces también me fui inclinándome hacia la narrativa, porque hay hechos que si uno cuenta desde el periodismo pareciera una ficción, por lo increíble, por lo vasto, por lo doloroso, ¿verdad? En cambio, contando desde una novela, se da el caso de que es más creíble. Y esto me ha pasado con muchos de los acontecimientos. El mayor de ellos ha sido el caso de las famosas ligas agrarias, que en abril de 1976, en lo que se dio en llamar la Pascua Dolorosa, ha ocurrido hechos realmente catastróficos, humanamente hablando. Y lo peor es que no se ha podido publicar. Hemos tenido absoluta prohibición de publicar una palabra de las cosas que estaban sucediendo. Y yo sabía mucho porque muchos de mis amigos campesinos con quienes yo había estado conversando estaban en ese problema. Y se ha tenido que esperar la caída de la dictadura para que conozcamos los pormenores de aquellos días de la Pascua Dolorosa. Y Maestro querido, y esto así como una pincelada, sí. Pero de alguna forma u otra te siento como un
decodificador de nuestra realidad. Sí. Viajando un poco al pasado muchas veces en cuanto a lo histórico, pero tan presente con tus artículos de opinión y con una voz, con una huella propia en los momentos históricos que vivimos. Esto que me estás contando de este material y esa paciencia también de esperar el tiempo para que pueda ver la luz mucho de tu trabajo investigativo también. Sí. Quedaban publicados en el momento en que estaba ocurriendo. Recuerdo, por ejemplo, una serie de Amarga Caña Dulce que ha sido el descubrimiento periodístico de las barbaridades que estaban ocurriendo con las azucareras en el Guairá. Y eso fue en el año 1972-73, una época muy difícil de la dictadura, y que los propietarios de estas fábricas, los Friedman, realmente pegaban muy fuerte. Pero sin embargo, hemos publicado una larga serie de los padecimientos de los cañicultores. Y extrañamente, en estos días yo estuve hablando con uno de los cañicultores, esta vez de Iturbe, y me cuenta los mismos casos que habían pasado hace 30 o 35 años. O sea que cambió algo, pero el grueso del problema continúa intacto. O sea que no hay mucho interés en mirar con humanidad, con simpatía, con solidaridad hacia esta gente trabajadora que está haciendo el país cada día. Los agricultores, obviamente, los obreros. Y es ahí donde el paraguayo, donde el Paraguay cuenta con personas como Alcibiades González del Valle, ¿verdad? Es ahí donde tenemos la posibilidad de contar con tu narrativa, con tu investigación y con estos materiales que hacen que podamos reflejarnos y ver, aunque las cosas no se estén cambiando, pero ser conscientes que se deben cambiar. Maestro, pero ¿cómo empezó tu vida en el periodismo? ¿Cuál fue el primer trazo? Como si nos vayamos a ese mundo un poco paralelo de un pintor, ese primer trazo de periodista en tu historia. Sí, yo pienso que es muy difícil ubicar en su punto exacto el inicio de la vocación, porque yo pienso que es algo que uno de pronto lleva medio escondido y que necesita de algún signo exterior como para que eso salga afuera. Y entonces uno es deportista o dramaturgo o sastre o mecánico, ¿verdad? Pero hay algo que hace nacer o aflorar esa vocación. Yo pienso que conmigo pasó que mi padre me traía libritos de cuentos, ¿verdad? Él leía mucho. Y tal vez por ahí se inició el hábito de la lectura. Porque para escribir hay que leer. Yo no entiendo a un periodista que no lea constantemente, ¿no? Entonces, ese hábito, que una vez que uno se enganche a él, ya no lo va a dejar nunca más, porque ya llega a formar parte como el brazo, la nariz, el ojo, ya es parte de uno mismo. Cuesta, obviamente, a muchas personas que no leyeron desde niños, cuyos padres no leyeron y no le mostraron a sus hijos que la lectura es importante. Pero a cualquier edad se puede uno enganchar a la lectura. No necesariamente, no, ya pasé la edad, no, ya no es cierto. Hasta el instante final de la vida. Amo otra cosa. ¿Qué mayor recreo, consuelo, compañía en la vejez que un libro? No hay uno mejor.
y pasar esa vejez leyendo, haciendo que la imaginación se transporte hacia otros mundos, hacia otros países, hacia otras personas, es maravilloso. Entonces uno nunca puede estar solo. Yo me suelo preocupar por las personas que en estos días del COVID se desesperan porque no salen, porque sus acciones habituales están más limitadas, ¿verdad? Maestro, me tengo que ir a una pausa, Sí, pero quiero que volvamos con esta idea central de esa compañía, ese caminante, más allá de las instancias de nuestras vidas, de pareja, de familia, de soledad, que puede llegar a ser un libro y la lectura. sí, Me parece maravilloso que este domingo de tarde puedas compartir y nos ven en todo el país de que un gran caminante puede ser un libro, el que nos acompañe el resto de nuestras vidas. Nos vamos a una pausa, estamos con el maestro Alcibiades González del Valle. Y seguimos en este segundo bloque. Estamos en Vida con Alcibiades González del Valle y retomando un poco este caminante que nos planteaba él, la lectura, el libro. Y ya te me fuiste, Alcibiades. Yo iba a tirar esa pregunta para más adelante, pero me encanta que traigas ya esa visión que podés tener vos, que me parece tan rica para nosotros, de este tiempo de pandemia. Sí. Te decía que me causa esta tristeza escuchar a amigos, incluso parientes, quejarse amargamente de que haberse obligados al confinamiento. Es cierto, es doloroso, es una situación excepcional, es algo que nunca nos ha pasado. Pero como no podemos remediar, como no está en nuestras manos acabar con el virus, entonces hagamos que el virus no acabe con nosotros tan pronto. Y quedarse en la casa y no saber qué hacer en la casa, tiene que ser terrible. Estar contando por los dedos las horas que van pasando y que no llega nunca la tarde, no llega nunca la noche, no amanece nunca, tiene que ser terrible, ¿no? Entonces, hacerse del trabajo habitual que uno hace, ahora con la ventaja de que podamos hacerlo desde nuestra casa, nuestra tarea, muchas de las tareas, pero refugiarnos en el libro, en una buena lectura, en esa que nos hace soñar, esa que nos da esperanza, nos da conocimiento, esa que uno se pregunta, ¿pero había sido que sucedieron estas cosas? ¿Será posible que hayan sucedido? Y sucedieron, ¿verdad? Entonces, mi recomendación siempre es para no estar nunca solo, tener un libro a mano. Si no se tiene el hábito de la lectura, uno ya puede quedarse y ya se duerme. Entonces yo suelo recomendar que se pongan escarbadientes por los ojos y sigan los ojos abiertos y procuren continuar y llegar a la siguiente página y la siguiente, porque hay libros que las primeras páginas pareciera como que no ofrecen nada, pareciera que va a ser inmensamente aburrida la historia que nos cuenta, pero a poco que nos internemos en el libro, vamos descubriendo cosas, que la trama se está complicando, aparecen nuevos, ricos y simpáticos personajes que nos tienen enganchados, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la lectura. Yo suelo recomendar a los padres de familia que no le da a sus hijos la oportunidad de leer, que haga
el sistema muy conocido de las 1001 noches. Cuenta una historia y justo en el momento en que va a transcurrir algo importante, se acaba la historia y va a continuar mañana. Fíjate que a un niño le estemos leyendo una historia y le cortemos en la parte más... En el mejor momento. Y al día siguiente así, mamá, ¿cómo pasó esto? ¿Qué siguió? ¿Qué? Ahí ella comienza a enganchárselo. Bueno, entonces, la lectura como manera de salir de este encierro, porque nuestro conocimiento es lo que está apretado entre cuatro paredes. Pero el libro me permite salir del encierro y irme por distintos países, pasearme con el tiempo, ayer, hoy, mañana, ¿verdad? Entonces, ese es el placer que se siente y esa es la buenísima compañía que uno tiene, de la que nunca debería de desprenderse. Ay, Alcibiades, ¿y cómo te llevas con la tecnología? Estamos Bien. hablando y me tomo el tiempo, acá se ven mis hojas, porque realmente era una cuestión de tener una investigación tan amplia y me hubiese gustado ahondar mucho más, pero estamos hablando de un miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de Premio Nacional de Literatura en el 2013, y a ver un poco, tantos títulos, tantos premios, tanto andado, tantos libros. Nos hablas así de la lectura con tanta pasión, tanto cariño, tantas ganas de poder transmitirle a la gente eso que a vos te dio la lectura. Y hoy que la lectura se puede llevar a un teléfono celular con un libro digital, ¿cómo te llevas con esta transición, Alcibiades, de la tecnología y los libros, el periodismo digital y todo lo que está ocurriendo? Yo tengo la ventaja de haber pasado por todos los sistemas técnicos y tecnológicos del periodismo. Comencé casi con la paloma mensajera. Entonces, pasé por el sistema Morse, que era lo más complicado que había para captar las noticias internacionales, porque el sistema Morse, ya sabes, son puntos sí. Y rayas, ¿no? Entonces el operador tiene que ir traduciendo, entre comillas, en letras. Y como se transmitía en onda larga, entonces venía un viento un poco fuerte y los puntos y las comas se iban al diálogo, ¿no? Entonces el operador, como tenía una página que llenar o dos páginas, muchas veces inventaba. Entonces después, algo mucho más, digamos, moderno entonces, ¿verdad? Que era la foto, por ejemplo, ¿verdad? Era lo último que había. Después, porque con el periodismo pasa una cosa rara. La tecnología ha tardado mucho en llegarle. Fíjate, desde el siglo XV hasta el siglo XX, solamente ha habido un sistema, ¿verdad? Y en el siglo XX por fin se ha podido traer con una Asunción un sistema así mucho más moderno y mucho más rápido, ¿verdad? Y después ha dejado de pasar hasta hace 30 o 35 años que nos llenamos de tecnología y desde entonces ya no paró. Entonces ya todo se volvió instantáneo, todo digital, todo. Y yo pienso que si hoy estamos con este deslumbramiento, estamos en los comienzos, ¿cómo será de aquí a 15, 20 años, ¿verdad? De modo que uno se va adaptando necesariamente. Si mi trabajo es el periodismo y tengo que utilizar determinada tecnología, tengo que adaptarme. O si no, ya no sirvo. Ya, ¿cómo me voy a desenvolver con un sistema que no conozco? Y si no conozco es porque no quiero conocer, es porque no procuro conocer, ¿verdad? Entonces, la curiosidad
hace que también el periodista vaya a manejar todos los sistemas tecnológicos de hoy en día. Y eso me salvó mi curiosidad. Realmente es tan importante un poco ver tu mirada, porque sos testigo justamente de lo que venís diciendo, esta transición. Esta transición, ¿verdad?, en la comunicación, en el periodismo. Yo recuerdo que cuando estaba en las aulas de la Católica estudiando comunicación, se hablaba de que el periódico, en algún momento el periódico impreso iba a desaparecer. Y era como una cuestión que se vislumbraba muchos años. ¿Qué vos pensás de eso? Sí, desde el año 2000, cuando Bill Gates dijo que el periódico con soporte de papel iba a desaparecer, sigue viviendo y ticoleando, ¿no? Ahora, si han habido periódicos impresos que desaparecieron, no ha sido por la tecnología nueva, ha sido por razones económicas. Entonces, muchos periódicos, incluso centenarios en los Estados Unidos, han pasado de impreso, han pasado a digital, porque con los periódicos, en general, deportes, con el periodismo en general, incluyendo la televisión, la radio y compañía, tienen graves problemas económicos, ¿verdad? Hay pocos anunciantes, porque los anunciantes no tienen nada que anunciar, ¿no? Entonces, hay una transición que ojalá muchos medios puedan enfrentar y pasar estos momentos, ¿no? Son muy difíciles. Y esto lo saben muy bien las administraciones de los medios, saben muy bien las personas administrativas, ¿verdad? Pero lo que no se va a acabar nunca es el periodismo, en cualquiera de sus formas, porque es imposible, no se entiende que pueda haber personas que puedan vivir sin interesar lo que está pasando, por lo menos a su alrededor, sin interesar lo que está pasando en su país, sin interesar lo que está pasando en el mundo. No hay forma. Tiene que haber siempre alguien, el periodista, que cuenta a través del medio que fuere, a alguien que está esperando conocer lo que pasa. Y no solamente noticias, también opiniones, también explicaciones, también entretenimiento. Porque en definitiva, la función de la prensa es esa: informar, opinar, explicar, entretener. Esas son las 4 funciones básicas del periodismo. Y esto no va a acabar nunca. Ay, maestro, para mí es un placer. Y yo disfruto y me siento como si fuera que estoy en una clase con esos grandes maestros que te marcan la vida. Así que estoy muy feliz de tenerte hoy. Siento mucho tener que irme a una pausa. Tenemos que irnos a otra pausa. Y me encantaría que después podamos un poco ahondar en este comunicador que apareció hoy a partir del momento que tenemos redes sociales. ¿Sí? Sí. Nos vamos a una pausa. Esto es En Vida. Y hoy tenemos a un grande, Alcibiades González del Valle. Volvemos de esta pausa. Esto es En Vida. Y ya nos perdimos, 2 amantes de la comunicación, de la palabra, de la narrativa, porque también me sumo un poco a esta pasión del querido Alcibiades, con todas las distancias que corresponden, pero con la pasión del corazón de amar la palabra y amar las letras. Y te decía un poco en la pausa, Alcibiades, que me parece tan importante, y estoy muy de acuerdo contigo con esto de que el periodismo no va a desaparecer nunca, ¿verdad? Por su labor, su función en lo que es la humanidad misma. Pero hoy estamos sobreinformados con tanta información, tanta lluvia de
contenidos, ya que cualquier persona con un teléfono lo puede hacer como un hecho realizable, como una acción, pero sin el criterio de la ética, la objetividad y la formación que tiene un periodista, deja de tener ese sustento, ¿verdad? Pero como te decía, eso que están nuestros hijos hoy en día nutriéndose, nuestros hijos se están nutriendo porque están llegando sus teléfonos, nosotros también. Me encantaría conocer tu opinión sobre esto, Alcibiades. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Sí. La nueva tecnología es un milagro para todos. Hoy nos preguntamos cómo vivíamos antes de esta nueva tecnología que nos pone en contacto en tiempo real en cualquier lugar donde nos encontremos. Sirve para tantas cosas útiles. Se tiene todos los instrumentos del aprendizaje que tenemos a mano. Basta con apretar un botón para entrar en la mejor biblioteca del mundo, para leer los mejores diarios del mundo, ¿verdad? Pero el problema es la mala utilización, que no es por culpa de la tecnología, sino que se la usa de manera perversa. Yo no sé cómo se puede perder el tiempo. Por ejemplo, entrar en las redes sociales y contar disparates. Estar allí horas y horas por nada y para nada. Con este grave problema mayor, que se miente mucho. Se utiliza este instrumento para difamar, para herir a las personas, para menoscabar su personalidad, su honra, ¿verdad? Y hay personas que creen en todo lo que leen en Facebook, porque no acuden al sencillo expediente de preguntarse, pero ¿de dónde salió? ¿Cuál es la fuente? Y los perfiles falsos, por eso abundan. ¿Por qué se esconden? Porque su intención es hacer el mal, es herir a alguien, ¿verdad? Y difundir informaciones que sabe que alguien va a leer y alguien va a comentar y alguien va a compartir. Entonces eso se va difundiendo de una manera así terrible. Y la mala utilización de la nueva tecnología es el drama actual. Pero no por eso tenemos que renegar de esta tecnología. Al contrario, tenemos que bendecirla. Hoy mismo, ¿verdad?, en muchas partes del mundo está salvando la educación. Que desde el encierro es posible que esta tecnología lleve al alumno por lo menos algo de conocimiento, por lo menos para que el año no se pierda del todo, ¿verdad? Pero sirve y bien utilizado va a seguir prestando grandes servicios a la humanidad. Nosotros tenemos todas las tecnologías, pero muy poco expandidas. No son muchas las personas que tienen el privilegio de contar con Internet, por ejemplo. Estábamos viendo en estos días la cantidad de chicos que no pueden acceder a su estudio porque no tienen la tecnología. Entonces, sucede algo terrible. Estamos marginando a estos niños solo porque no tienen acceso a la tecnología, y eso es terrible. Cuando en muchas partes del mundo es común que los niños de muy corta edad ya estén familiarizándose con esta nueva ciencia tecnología. Acá todavía, desgraciadamente, otras preocupaciones de nuestras autoridades
nos tienen todavía muy alejados, muy marginados de lo que debería ser en todos los hogares paraguayos. No tiene por qué faltar una tecnología que le permita salir de su casa, salir de su ambiente, salir de su barrio, de su país y mandarse a mudar con la imaginación y con el crecimiento a donde le dé la gana. Y realmente admiro y valoro tanto que siempre en tus palabras está esa descripción de la realidad con una objetividad sin importar las consecuencias. Y que hayas estado en varios medios de comunicación y tantos años en un medio de comunicación como ABC Color, y hoy te podamos leer todos los domingos y podamos nutrirnos de esa mirada que tenés cada semana, es tan importante para los paraguayos. Así que eso es algo muy personal que quiero dejarlo en vida. Qué importante tener a narradores como Alcibiades para nosotros presentes y siguiendo dándonos cada semana algo con que reflejar. Sí, exactamente desde hace 50 y un poquito de años, cada domingo vengo opinando sobre los hechos actuales, ¿verdad? Entonces, tantos años en el oficio me enseñó no a saber escribir, no a escribir mejor, sino a pensar mejor y a preocuparme más por la gente, más por el país, más por lo que acontece. A veces hay personas que se enojan por manera de pensar, pero cuando se está en periodismo no se busca amigos, tampoco se busca enemigos. Lo que no hay que perder es la libertad de opinar. No hay que perder esa libertad que se tiene para expresar el pensamiento. Si cae bien, bueno, mejor. Si cae mal, mejor. Pero cae en algún lado, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Que ayuda a las personas a reflexionar sobre lo que acontece, a conocer lo que está pasando, a explicarse a sí mismo qué es lo que realmente está sucediendo hoy en nuestro país. Yo no opino sobre cuestiones internacionales, leo mucho, estoy al día, pero yo pienso que si yo no me ocupo de lo que pasa en mi país, ¿quién se va a ocupar? Y además tenemos comentaristas internacionales muy buenos con los que no pudiera competir. Pero yo pienso que tenemos que centrarnos los periodistas en las cosas que pasan en nuestro país y hacer de que nuestros compatriotas razonen, que no se dejen llevar solamente por las palabras de las autoridades de turno o de quienes no son autoridades, pero que tienen la ventaja del micrófono. La responsabilidad que se tiene de ser periodista es inmensa. Fíjate que hay personas que, esas que no piensan por cuenta propia, creen todo lo que escuchan, todo lo que ven y todo lo que leen, y ponen como máximo argumento de su razón: no, pero si yo leí en tal diario, no, pero si yo he visto en tal canal, no, pero si yo escuché en tal radio. Eso ya les sirve, como la Biblia. De ahí nuestra responsabilidad de hacer llegar informaciones responsables, ¿no? Que sean discutidas, no importa. A fin de cuentas, una opinión es algo de lo muy subjetivo, es mi opinión. Eso no quiere decir que vaya a influir en todas las personas, ¿verdad? Pero sí es mi obligación como periodista hacer llegar mis puntos de vista. Yo no concibo que hayan periodistas que no tengan opinión. ¿Cómo que no van a tener? Así como no concibo que haya ciudadanos que no tengan su opinión. ¿Cómo no vamos a tener opinión sobre las cosas que
han pasado, por ejemplo, en las constantes manifestaciones obreras o las manifestaciones estudiantiles o de maestros que hubo en estos días, tenemos que tomar conciencia de lo que pasa, porque son manifestaciones sociales que tenemos que acompañar siempre, y de buena fe, eso sí, de buena fe. Maestro, y qué importante recalcar que tengamos sangre, ¿verdad? Sí, Yo lo sí. quiero resumir en eso, que tengamos sangre en las venas Sí. y que podamos sentir, que tengamos piel, corazón y podamos sentir lo que está pasando. Sí. Y uno puede tomar de cierta forma o de otra forma, pero poder registrar como seres humanos, como paraguayos, los acontecimientos históricos que están pasando en nuestro momento, en nuestra actualidad, porque nosotros vamos a ser los testigos que a lo largo de la historia vamos a llevar a la descendencia y vamos a llevar un poco eso, ¿verdad? Me quiero ir con esta maravillosa forma de ver la vida del querido Alcibiades González del Valle. Me quiero ir a una pausa, se me está haciendo muy corto. Nos vamos a una pausa, esto es En Vida. Y estamos en este último bloque y me duele el corazón, querida Alcibiades, porque me hubiese encantado que este programa dure tipo serie de Netflix con varios capítulos y que podamos hablar en 2, 3 capítulos del periodista, en 2, 3 del dramaturgo, de tus libros, ¿verdad? De tu experiencia de vida detrás de este gran observador. Ahora te cuento que estuve sacándole el jugo a este encierro que tuvimos y te estoy explicando cómo dedico mi tiempo, ¿verdad? No solamente la lectura, también la escritura. Terminé un libro de cuentos, Yo el coronavirus, ¿no? Son 14 cuentos. Me encanta el nombre. Sí, que procura manifestar los momentos que estamos pasando, porque son problemas emocionales, psicológicos, económicos, familiares, en fin, una serie de hechos que hacen que hayan servido como punto de partida para estos cuentos. Escribí un libro de ensayos sobre periodismo, periodismo y periodistas, que se publicó hace 3 o 4 domingos con ABC Color y El Lector. Terminé 2 obras de teatro que ya tiene Arlequín, ¿verdad? Una basada en la vida de Blas Garay y otra en la vida de este gran periodista que tenemos acá. Tengo su libro también, que es Rafael Barre. Entonces, estoy dedicando mi tiempo en lo que sé y puedo hacer y me gusta hacer. Por eso yo recomiendo que la gente no se desespere, que utilicen su tiempo en algo útil, en la creatividad o en lo que fuere. Y si no sabes escribir, no importa, sabrás leer. Y así nomás, 4 materiales así, ahora, en estos meses. Sí, y prosiguiendo una novela que también ya había comenzado. Y, en fin, estoy en la escritura siempre. Porque fíjate vos que escribir salva vida. Ha habido personas que en su desesperación hasta intentaron sacarse la vida, pero después percibieron que ese problema que siente, transmitiéndole a la computadora o al papel, se saca de encima esa angustia, se saca de encima ese dolor y se salvan. Bueno, ese es el valor de la escritura, ese es el valor de escribir, porque toda obra, aunque sea novela, tiene algo de autobiográfico. Entonces te sacas de encima muchos malestares, muchos dolores, muchas penalidades te estás quitando, porque es una confesión
que estás haciendo a alguien, al papel o a la pantalla. Hay que escribir. Hay que escribir. Y de tu puño y letra genético, a ver cómo le puedo dar una metáfora a esto. Sí. Yo sé que lo guardas mucho, pero ¿cómo está compuesta la familia de Alcibíades? Me encantaría conocerla desde tu narrativa y desde tus palabras, que en este contexto tiene un valor inmenso. Bueno, la familia es normal, con hijos, nietos. Tengo 2 bisnietos, ¿no? Maravillosos, y normal, una familia que a la que procuro siempre preservar, ¿verdad? Del trajín del periodismo, que yo hago, el periodismo de investigación, periodismo de opinión, que siempre hay que contar cosas, decir cosas, ¿verdad?, que no suele gustar, porque además yo no suelo ser muy oficialista, no es porque el puro ser Contreras, sino porque creo que se está contribuyendo con el gobierno, con cualquier gobierno, desde la crítica. Yo pienso que muchas veces la crítica es mucho más importante que el elogio, porque el elogio marea, el elogio hace que la gente pierda el contacto con la realidad. Hay muchos gobiernos que no saben lo que pasa en su país sino a través de las voces de sus aduladores, que le dice cosas que le va a gustar, le dice cosas que le va a halagar. En cambio, la crítica es la que le salva de perderse en este laberinto del elogio generalmente interesado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esa es la función del periodista y del ciudadano, ¿no? Porque no se está en contra del gobierno porque se critica algunos de sus actos, ¿no? No se está en contra del gobierno cuando uno desde la honestidad, desde la buena fe, le está diciendo sus puntos de vista, ¿verdad? Y muchas veces esos puntos de vista no son personales, son colectivos, está en la gente, está en el pueblo. Entonces el periodista lo que hace es trasladar en el papel o en la pantalla lo que los demás piensan. Y esa es nuestra labor, ser medio. Si pudieras darme a elegir, pero yo creo que ya tengo la respuesta, pero si pudieras darme a elegir entre el narrador, entre el periodista, entre el dramaturgo, entre el ensayista, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te sentís más identificado en tu historia de vida? Bueno, te reitero, mi profesión de siempre, desde muy joven, es el periodismo. Es mi profesión, es mi manera de vivir, mi modo de vivir, ¿verdad? Y la novela, el ensayo, el teatro, ya es un poco como subproductos del principal, que es el periodismo, ¿verdad? Porque el periodismo me enseñó no solamente a escribir, me enseñó a conocer a la gente, me enseñó a tratar a la gente, me enseñó a conocer historias, que después las convierto eso en teatro, en ensayo, en novela, ¿verdad? O en cuentos, como ahora, ¿no? Y lograste de alguna forma un puente muy sólido entre hecho con palabras, basado en la palabra, entre el periodismo y la literatura, ¿verdad? Sí. Hay, bueno, tantas cosas que ocurrieron en tu vida, tantas obras, tantos contenidos, tantos libros que tuvieron ciertas repercusiones, situaciones que ocurrieron. Pero ¿cuál fue la más difícil que pasaste en toda tu carrera dentro de este caminar en la palabra, en cuanto a algo que hayas hecho y que hayas sentido un momento difícil para vos? Sí, buscando las cuestiones personales, esos momentos difíciles han sido dados por no poder publicar los hechos que yo conocía.
los hechos que yo podía demostrar documentadamente en las publicaciones y no se ha podido publicar. Entre esos, por ejemplo, el caso de las ligas agrarias, entre esos el caso del asesinato de 10 campesinos en Caaguazú, y estuve investigando, yo estuve por la zona, tenía toda la historia completa. Llegué a Asunción, incluso ya desde Caaguazú había pedido que me dejasen una página para publicar. Cuando llegué, las autoridades ya sabían que yo estaba por allá y que venía con material, entonces no se le permitió al diario que se publicase ni una palabra de ese hecho. Y así con otros. Y entonces, así, sí, y así me imagino que fueron muchas situaciones. Muchas, sí, varias veces han dado. ¿Cómo le gustaría a Alcibiades González del Valle ser recordado? Y por lo que hice, no mucho, pero hice algo en el sentido de la escritura, otras cosas no. Yo no tengo otra actividad que no sea la del periodismo o la escritura, no tengo otra. Entonces, me agradaría que se me recuerde como un laborante, como alguien que trabajó toda su vida por hacer llegar a la gente sus ideas, sus pensamientos. Gracias, Alcibiades. Estoy inmensamente vos. Feliz. Gracias por compartir con nosotros. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Quiero agradecer a todas las marcas que hicieron posible este espacio, a Intedia, a Dandes S.A., a Soluciones Ecológicas, a Eva Noguera por el asesoramiento en el make-up, a Clínica Carmelitas, Unamo Creando Espacios, La Tuba Mela, Fundación Paraguaya, Fundación Saraquí, Care Odontología. Muchísimas gracias por hacer posible que podamos compartir otra tarde de una conversación a corazón abierto con un gran referente de este país. Nos despedimos y nos vemos el próximo domingo.